¿Y si te dijera que la aterradora sonrisa de la película Smile no es solo ficción? Hoy vamos a adentrarnos en dos leyendas urbanas tan perturbadoras que podrían haber inspirado una de las películas de terror más escalofriantes de los últimos años. Desde el enigmático sonriente de Moberly, que acechaba las calles con una sonrisa que helaba la sangre, hasta el icónico Slenderman, una figura que se alimenta del miedo y la desesperación de quienes lo ven. Estas historias han circulado durante años, sembrando terror y desconfianza en quienes se atreven a creer. Pero, ¿y si te dijera que la película de Smile no es solo una obra de ficción, sino una ventana a estas leyendas que, hasta hoy, siguen persiguiendo a sus víctimas? ¿Podrían estas historias haber servido de base para la entidad aterradora que vemos en la pantalla? Quédate con nosotros mientras exploramos cómo estas dos leyendas se entrelazan con Smile y por qué podrían ser mucho más reales de lo que te imaginas. Prepárate, porque después de ver este vídeo, quizá nunca vuelvas a ver una sonrisa de la misma manera. Smile es una película de terror donde una psiquiatra llamada Ross empieza a vivir cosas realmente espeluznantes después de ver cómo una de sus pacientes se suicida de una manera muy perturbadora. Antes de morir, la paciente le dice que algo maligno le está persiguiendo y que siempre aparece con una sonrisa inquietante. Después de eso, Rose empieza a ver esas sonrisas en todos los lados y a tener visiones aterradoras. Desesperada por no entender lo que pasa, descubre que esta entidad maligna se pasa de una persona a otra, llevándolas al suicidio en solo unos días. A medida que Ross intenta escapar de esta maldición, la situación se vuelve cada vez más aterradora, llevándola a un final muy oscuro. La película juega con la idea de cómo el trauma y el miedo pueden volverse algo aterrador, usando algo tan común como una sonrisa para provocar el verdadero terror. El caso del sonriente de Moberly. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, pero cuando te giras no hay nadie allí? En la pequeña ciudad de Moberly, Missouri, una figura misteriosa convirtió esa sensación en una realidad aterradora. Le llamaban el sonriente de Moberly. Era una noche oscura, en los años 60, cuando comenzaron los primeros avistamientos. Un hombre alto, vestido de manera formal, con un traje oscuro, aparecía sin previo aviso en las calles vacías. Pero no era su presencia lo que inquietaba a quienes lo veían. Era su sonrisa. Una sonrisa que no se desvanecía, que parecía más una mueca de otro mundo que un gesto humano. Al principio solo se le veía de lejos, observando el silencio. Algunos lo vieron parado bajo las farolas, su rostro iluminado por una luz amarillenta, su sonrisa. Otros decían haberlo sentido detrás de ellos, siguiéndolos, pero cuando se atrevían a mirar atrás, ya no estaba. Una noche, una joven regresaba a casa cuando lo vio de nuevo, parado en la esquina de su calle. Sintió un escalofrío que recorría su espalda, pero decidió no prestarle atención. Siguió caminando, sin apurar el paso, como si ignorarlo fuera su única protección. Pero al pasar junto a él, escuchó un susurro. Un susurro bajo, incomprensible, que provenía de esa sonrisa que nunca cambiaba. El sonriente nunca habló, nunca se movió bruscamente, pero su presencia era suficiente para sembrar el terror en los corazones de quienes lo encontraban. Con el tiempo, la historia se propagó y los habitantes de Moberly
comenzaron a temer la noche. Pero el sonriente nunca hizo daño a nadie, o al menos eso es lo que dicen. Algunos dicen que el sonriente sigue allí, acechando la sombra de Moberly, esperando ser visto, tal vez para encontrar a su próxima víctima. O quizá solo para recordarles que no están solos en la oscuridad. Y ahora te pregunto, ¿estás seguro de que alguien no te está observando en este mismo momento? Tal vez con una sonrisa que nunca desaparece. Cabe recalcar que el sonriente de Moberly es solo una leyenda. O tal vez no. Slenderman. Todos hemos oído hablar de él. Slenderman, esa figura alta y sin rostro que ha acechado las pesadillas de millones desde que surgió en Internet. Aunque empezó como una simple historia de terror, su influencia se ha vuelto tan real que ha trascendido lo digital, impactando incluso en el mundo real. Pero, ¿qué pasa cuando una leyenda se vuelve demasiado creíble? Hoy exploraremos cómo Slenderman dejó de ser un simple mito para convertirse en algo mucho más oscuro y perturbador. Alguien te observa, siempre a una distancia segura, pero suficiente para que lo sientas. Lo conoces, todos lo conocemos. Pero, ¿y si te dijera que esa sonrisa inquietante de la película Smile está más relacionada con él de lo que crees? En un principio, era solo una historia, un personaje de Internet, esa figura alta, sin rostro, que se esconde en las sombras. Pero lo que comenzó como un simple relato ha tomado formas nuevas y más perturbadoras, como esa sonrisa que no puedes olvidar después de ver Smile. Una figura alta, con una sonrisa que no cambia, que te observa desde la oscuridad. ¿Te suena familiar? Hay quienes aseguran haber visto a Slenderman en la vida real, acechando en parques desiertos o en bosques sombríos, siempre observando, siempre esperando. Y ahora, con Smile, esa misma sensación de ser acechado, de no poder escapar de una presencia maligna, ha vuelto a aterrorizarnos. ¿Y si estas dos historias no son tan diferentes? ¿Y si esa sonrisa tan aterradora es solo una nueva cara del mismo terror antiguo? ¿Y si Slenderman no es solo una historia creada para asustar, sino algo que ha evolucionado, tomado nuevas formas, como la sonrisa que persigue a Rose en Smile? Hay relatos de encuentros con Slenderman que han terminado en tragedia. Personas que dicen haber sido perseguidas hasta que no pudieron soportarlo más. Ahora, en Smile, vemos un patrón similar, una entidad que se alimenta del miedo, que se pasa de una persona a otra, dejando a su paso un rastro de terror y muerte. Pero esto no es solo ficción. Cabe recordar que en 2014, 2 adolescentes de Wisconsin intentaron asesinar a su amiga, afirmando que lo hicieron para apaciguar a Slenderman, para evitar que viniera por ellas. Afortunadamente, la víctima sobrevivió, pero el caso dejó una cicatriz profunda en la comunidad y en la mente de quienes creían que Slenderman no era más que un mito. En este caso real, mostró cómo una figura creada en Internet puede trascender la ficción y afectar la realidad de formas aterradoras. ¿Y si la sonrisa de Smile es la próxima evolución de ese miedo? ¿Qué harías si lo que crees que es solo una historia de terror empieza a tocar tu vida real? Slenderman y la entidad de Smile, 2 caras de la misma moneda, 2 manifestaciones del miedo más profundo, un vacío sin rostro
que se alimenta de nuestra desesperación. Así que la próxima vez que veas esa sonrisa en la oscuridad o sientas que algo se mueve justo fuera de tu campo de visión, recuerda que puede ser algo más que una simple ilusión. ¿Por qué? ¿Y si realmente están ahí? Slenderman, la sonrisa de Smile, tal vez nunca fueron solo mitos. Hoy hemos explorado cómo las sombras de la ficción y la realidad pueden entrelazarse de formas inquietantes, desde la perturbadora sonrisa que persigue a Rose en Smile, pasando por la figura alta y sin rostro de Slenderman, hasta el escalofriante, sonriente de Moberly, que acechaba en la oscuridad a toda la ciudad. Todas estas historias comparten un mismo hilo: el miedo que se esconde en lo desconocido. Pero ahora te toca a ti preguntarte, ¿son estas historias meras coincidencias o forman parte de algo mucho más profundo y oscuro? ¿Podría ser manifestaciones de un mismo terror que ha evolucionado a lo largo del tiempo, cambiando de forma, pero no de intención? Déjame saber en los comentarios si crees que estas leyendas podrían estar interconectadas, o si por el contrario has tenido alguna experiencia que te haga dudar de lo que es real y de lo que no. Y recuerda, la próxima vez que veas una sonrisa en la oscuridad o sientas una presencia que no puedas explicar, quizá no sea solo tu imaginación. Si quieres seguir explorando las historias más perturbadoras que la mente humana pueda concebir, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que viene después podría cambiar la forma en la que ves el mundo para siempre.